Hola, ¿cómo estás? Yo soy Absa. Gracias por estar otra vez en mi canal viendo un nuevo video. Y este tiempo yo lo voy a estar dedicando en esta sección en específico a estar hablando prácticamente de las cosas que me gustan. No en todos los espacios tenemos la oportunidad de hablar de las cosas que nos apasionan, y a mí me apasiona hablar de pasajes en la Biblia, de personajes bíblicos, de historias que tocan mi corazón, historias con las que yo me puedo identificar, de las que puedo aprender. Y esta historia que te voy a compartir, o de este personaje, es uno que yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño, porque es uno de las primeras historias, de los primeros pasajes que yo literalmente devoré cuando estaba empezando mi ministerio. Cuando yo comencé mi ministerio, yo estaba muy joven, fue hace unos 15 años más o menos. Yo tenía 24 cuando comencé el ministerio, y yo tenía muchas dudas de mí mismo, de mi conocimiento, de la validez de mi ministerio, de muchas cosas, de mi confianza, muchas situaciones. Y yo pedía a Dios que me enseñara, porque había muchas cosas que ignoraba de la Biblia. Aún hay muchísimas cosas que yo ignoro, y estoy aprendiendo todos los días cosas nuevas. Pero a través de la profeta Isabel Contreras, que le mando un saludo, resulta que Dios responde mis peticiones, y a través de ella me da una palabra y me dice: yo te voy a enseñar, no te preocupes porque yo te voy a enseñar. Y a partir de ahí yo tomé esa palabra y comencé a meterme a buscar a Dios. No hay atajos para aprender de Dios, no hay atajos para entender la Biblia, para meterse a tratar de escudriñar, más que escudriñando, más que metiéndote, más que investigando, pasando tiempo, invirtiendo tiempo. Fíjate que yo me iba a todos lados con mi Biblia y con una libretita que por ahí la debo de tener, y todos los libros que yo leía iba apuntando en mi libretita, capítulo, versículo, y algo que me había llamado la atención, o una duda que me había surgido, algo que no había entendido. Y regresando a la casa sacaba los diccionarios bíblicos y las enciclopedias de mi papá, que habían sido de mi papá o que eran de mi abuelo Antonio, y me ponía a devorar. No hay una forma más efectiva de acercarse a Dios y de entender la palabra que teniendo hambre. Entonces, con mucha hambre yo comencé a estudiar la Biblia, porque Dios me prometió que me iba a enseñar. Entonces empecé a encontrar revelación, empecé a entender cosas que jamás había visto, y el primer libro que yo comencé a devorar fue Job. Para los que no están familiarizados con la historia de Job, es una historia muy popular, pero básicamente es la historia de casos de la vida real, parece ser, porque a esta persona le empiezan a suceder un montón de cosas difíciles. Lo importante, o lo sobresaliente, lo tremendo de esta historia es que le sucedieron muchas cosas muy fuertes, muy seguido, una tras otra. Yo creo que todos nosotros nos hemos sentido así, como que la vida no nos da descanso, como que Dios de repente ya abusó de su mejor guerrero y de su mejor guerrera, y estamos una tras otra. Pero en él era la intensidad de la prueba, pero también el aplomo con lo que lo tomaba. Él estaba seguro, estaba confiado en Dios. Entonces le suceden una serie de cosas bien fuertes, a raíz de que en una conversación entre Dios y Satanás, Dios es el que le dice a Satanás: oye, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya lo viste? No hay nadie como él, le dice. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas increíbles de las que Dios se puede jactar de un humano.
Dios estaba confiadísimo en él. Y entonces permite, siempre todo lo que pasó bajo la supervisión de Dios. Entonces Dios le permite empezar a suceder, que le sucedan una serie de cosas bien increíbles. Y lo primero que le pasa es que pierde la economía. Era un hombre importante, con autoridad, con recurso económico. Era alguien importante en la tierra. Y pierde la economía. Le roban los animales, le matan a los animales, el ganado. Antes pues así se medía la opulencia. Le matan a los servidores, a la servidumbre. Se queda sin un centavo. Y luego, inmediatamente después, se le mueren los hijos. Entonces se quedó sin economía, se quedó sin familia. Y luego, en un episodio bien tremendo, la esposa decide dejarlo. Y esto es de lo que te voy a hablar ahorita, de este pasaje. Pero pierde a la esposa y luego, como cereza del pastel, se enferma. Entonces se queda enfermo, sin dinero, sin amigos, sin familia, sin ayuda idónea. Y por ahí Dios le manda tres amigos con los que de repente se avienta ahí sus rounds, con los que está interactuando durante el libro, pero él está defendiendo su posición. Él está defendiéndose, diciendo: yo no hice nada malo. En los primeros capítulos de ese libro vemos a un Job, porque lo interesante es la forma en la que él respondió a lo que le estaba pasando. Él estaba confiado en Dios. Él nunca se ve que pierde la calma, que se desespere, que grite, que corra, hasta que termina todo. Ahí empieza un poquito como a quejarse y empieza a hablar, ahí a veces a hablar de más, pero ¿quién no? ¿Quién no? Mucha gente ha criticado la forma en la que Job reaccionó, pero ¿quién no lo hubiera hecho? ¿Quién de nosotros no reaccionaría mal? ¿O quién de nosotros no cuestionaría a Dios si de repente empieza a perder muchas cosas y su vida se empieza a desmoronar? Al final, él logra vencer. Aguanta esa enfermedad, ese proceso por meses, hasta que Dios finalmente lo restaura. Y lo glorioso es que cuando lo restaura, dice la Biblia que lo restauró al doble. El doble de lo que tenía de ganado, el doble de lo que tenía de sirvientes, de economía, el doble de influencia que tenía, ¿no? No sabemos si el doble de hijos, ¿no? O el doble de valiosos que eran sus hijos, pero dice que todo se le restituyó, todo lo que perdió. No sabemos si también 2 esposas, no creo, pero lo que sí es que él se le regresó mejor de lo que había perdido. Entonces, para empezar, ya que toqué este tema, déjame decirte que si tal vez tú estás viviendo una etapa difícil en tu vida, aguanta, confía en Dios, agárrate de Dios, no le reniegues, no te alejes, no corras, no te enojes. Son cosas que todos vivimos, pero Dios va a restituirte. No pierdas la fe, por favor, te lo pido, no pierdas la fe. Dios te va a restituir. Te lo digo yo, que he perdido muchas cosas y muchas personas. La Biblia no nos asegura que no nos va a pasar nada nunca. Hay personas que predican un evangelio en el que te dicen que tú nunca vas a sufrir, que si te acercas a Dios siempre te va a ir bien, que si le sirves, que si le das, todo va a estar arreglado para ti. Y déjame decirte que no es así. Estamos en el mundo y somos humanos y estamos a las mismas cosas que a los demás les pueden pasar. No estamos exentos que nos sucedan lo mismo que a otros les sucede. Vamos a vivir o a presenciar la muerte, vamos a presenciar o a vivir desgracias, vamos a perder cosas,
vamos a ser heridos, lastimados, nuestro corazón va a ser roto, nuestra salud va a ser quebrantada en algún momento. La diferencia la hace en quién estás confiando. Y si estás confiando en Dios, eso hace todo el mundo de diferencia. Todo lo que Job tenía, le fue arrebatado. No se le preguntó, no se le consultó, no se le avisó, porque las cosas malas así suceden. No te avisan, te toman por sorpresa regularmente en el momento en el que mejor te sientes o en el que más despreocupado estás. Entonces todo se le fue arrebatado. No le preguntaron, oye, ¿quieres que te dejemos a los hijos? Oye, ¿quieres que te dejemos una cabrita por ahí? No se le preguntó. Solo una de las cosas que perdió, o de las personas que perdió, se le dio la opción de quedarse. Todo le fue arrebatado, pero su esposa decidió dejarlo voluntariamente. Ella tuvo la opción de quedarse junto a él y dijo, no, esto que él está viviendo es muy difícil, esto no es por lo que yo firmé, esto no estaba en el contrato, ¿sí?, para ella, y dijo, no puedo con esto, y se fue. Entonces, era la persona que se suponía que debía de quedarse. Ella no se dio cuenta que Dios le había perdonado la vida. Le pasaron cosas muy fuertes, muy complicadas. Cosas que te digo algo, escapan a mi entendimiento. Porque todos los hijos y sus hijas se murieron, todos en un mismo lugar, en el instante. Si tú me preguntas por qué tenía que llevarse a los hijos, no lo sé. Lo que estoy seguro es que era un proceso, era una prueba para Job. Entonces ella no se dio cuenta que Dios la guardó de ese mismo proceso que sus hijos habían vivido o que su servidumbre había vivido de morir. Y aún con eso, fíjate, no nada más lo deja, lo desprecia, lo abandona, lo pelucea, lo ve enfermo, lo ve pobre, lo ve tirado en el suelo y le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Frases y palabras dulces y delicadas que yo no sé, mira, si regularmente le hablaba así a Job. Yo no sé si regularmente le hablaba así. Yo no sé si regularmente lo confrontaba, lo lastimaba, le rebatía las decisiones. Porque esa respuesta no es de que se le ocurrió en el momento y que de momento le salió ese carácter y ese odio, ese resentimiento en las palabras. Probablemente tenía ese problema. Era la que se suponía que se tenía que quedar. ¿Cómo van los votos matrimoniales? En riqueza, en pobreza, en salud, enfermedad, en vida o muerte. Prometo cuidarte, honrarte, amarte. Fue a la única que se le dio la gracia de sobrevivir, y cuando vino el momento de la verdad, se fue. Van a pensar, fíjate, ¿cómo llegó a la vida de Job? Seguramente llegó a la vida de Job cuando él tenía abundancia. Ya lo conoció así. Muy probablemente no estuvo con él forjando el lugar que tenía, ni ganándose el pan, ni invirtiendo en los negocios, ni cansándose y desvelándose. Muy probablemente llegó a la vida de Job cuando él ya estaba establecido. No invirtió nada, no le costó nada, no edificó con él. Cuando algo no te cuesta,
no te importa perderlo, porque no lo invertiste, porque no lo sudaste, porque no lo sangraste, porque no lo sentiste, no lo pariste. Cuando un hijo no es tuyo, cuando el fruto de algo no es tuyo porque no lo invertiste, no te duele dejarlo. Cuando los hijos murieron, cuando él perdió la economía, cuando perdió la salud, la reputación, ya no encontró utilidad para él. Ya no se hallaba con él. Tienes que tener en cuenta que hay personas que están a tu lado por la imagen que tienen de ti, por lo que les puedes dar, por lo que ellos ven que pueden obtener de ti. Y hay personas que se van a ir de tu vida cuando no encuentren utilidad. Y esto es para ellos, tú tienes una utilidad, tú tienes un valor intrínseco mucho mayor de lo que puedas tener o lograr, o de lo que la gente te reconozca, porque puede ser que la gente no te reconozca nada, y eso no quiere decir que no valgas. Para Dios, Job era muy valioso, lo estimaba, lo presumió con Satanás, pero no por lo que tenía. Satanás le dijo eso a Dios, le dijo, es que Job lo quieres y él te quiere porque le has dado todo. Déjame, le quito todo lo que tiene y vas a ver cómo reniega de ti. Y Dios conocía a Job, conocía su corazón. Y cuando lo perdió todo, en la economía, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Yo no valgo por lo que tengo, valgo por lo que soy. Él lo podía ver, Dios lo podía ver, la esposa no lo vio. Pensó que Job había perdido su valor porque perdió lo que tenía. Y no te extrañe, nos puede pasar, a ti y a mí nos puede pasar. Lo exhibe, lo humilla, lo maldice. La prueba más dura, escúchame, la prueba más dura revela la verdadera naturaleza de las personas. Es fácil que te acompañen cuando todo va bien. Hay un dicho aquí en mi país que dice que en la cárcel y en el hospital se conoce a los verdaderos amigos. Entonces, cuando ya no era útil para ella, cuando ya no valía nada en la percepción de ella, dijo, me voy. Muchas gracias, lo disfruté mucho mientras duró, me voy. Cuando la persona que debe ser tu mayor apoyo te abandona en tus peores momentos, entonces nunca debió estar contigo. Nos vamos a dar cuenta en pruebas, en dificultades, en cosas difíciles, quién realmente te ama, quién realmente quiere estar contigo. Van a ser pocos. Te pido algo. Cuando enfrentes tu peor crisis, fíjate bien, no necesitas gente en tu vida que no tiene lealtad por ti. No necesitas gente en tu vida que no tiene amor por ti. Personas así no son capaces de ver más allá de sus ojos, de lo que está a su alrededor, de lo evidente, de lo que todo el mundo ve. Todos los que estaban alrededor de Job le estaban asignando un valor de acuerdo a su percepción de las cosas, cuando Job era mucho más. Todos los que estaban a su alrededor pensaron que Job valía por lo que tenía, y como ya no tenía, entonces no valía. Los amigos incluso le dijeron, tú algo hiciste porque Dios te está castigando. Y no era ahí, no era eso, no era por ahí. Simplemente hay personas que no pueden ver lo que tú eres y lo que tú vales. Y tenemos que aprender a vivir con eso. Dios sabe por qué aleja a ciertas cosas y a ciertas personas de nuestras vidas. Job lo perdió todo, pero unas pérdidas se lloran y otras pérdidas se celebran. El tiempo lo va a decidir.
tiempo lo va a definir. Ahorita lo lloras y duele, pero después lo entenderás y sabrás por qué lo hace. Porque el tiempo y las circunstancias revelan la verdadera naturaleza de las personas. Y te vas a dar cuenta quién realmente eran esas personas. Mira, te dije hace rato que todo lo que perdió Job le fue restituido al doble. Y no es que le haya dado 2 esposas, pero sí le dio a alguien que valía el doble, que se esforzaba el doble y que amaba el doble. Quien llegó después a la vida de Job era una persona que lo vio pobre, enfermo, solo, en profundo dolor, en sus peores momentos, y lo amó y se quedó. Era una persona que podía ver más allá de lo que Job estaba pasando en ese momento. Vio el corazón de Job y se enamoró del corazón de Job. Era alguien que podía verlo como Dios lo veía. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Va a haber gente en tu vida que va a llegar y que se va a dar cuenta de quién realmente eres y lo va a amar. Quien está contigo en tus peores momentos merecen estar en tus mejores momentos, en tu momento de restitución, en tu momento en el que vas a tener el doble de cosas, el doble del valor de las cosas que hayas perdido. Tienen que estar ahí. Quien te ayudó a construir y a construirte merece ser partícipe de tus bendiciones. Además, esta persona que llegó después a la vida de Job fue partícipe de la doble restitución, sin buscarlo, porque lo vio en su peor momento. No esperaba nada más de él que a él. No esperaba nada más, y Dios le da el doble y le toca estar a ella. Y va a haber personas así que van a tener que ser partícipes porque estuvieron contigo. Cuando seas bendecido, no si eres bendecido, cuando seas bendecido, porque Dios te va a sacar de ahí, porque Dios te va a restituir. Mira, hermano, Dios quita. También Él es alguien que retiene, que nos quita las cosas por un breve momento, pero las regresa. Y cuando las regresa, las multiplica. No te regresa lo justo que te retuvo, sino que te da más. Porque la prueba está diseñada para medir nuestra capacidad de recibir, nuestra capacidad de retener, nuestra capacidad de administrar y de ser sabios con lo que Dios ya tiene planeado darnos. Necesitaba Job ser sacudido para quitar pensamientos que no estaban bien fundamentados, para quitar actitudes que no estaban bien, para quitar personas y cosas de su vida que no le iban a servir en la etapa en la que Dios le quería dar más. Cuando después de sacudir se dio cuenta, o confirmó más bien, que Job seguía siendo Job y que tenía las mismas bases, dijo: está bien, esto me sirve, sobre esto voy a construir más, el doble. Entonces, las cosas que suceden, las cosas que pierdes, las cosas que se van, las cosas que se caen, los proyectos que se fueron, que se perdieron, pues tal vez se tenían que perder, y tal vez eso se tenía que caer, porque no iba a durar en tu vida. Entonces Dios deja cosas para los postreros tiempos, para la eternidad, cosas que permanecen. Cuando se dio cuenta que ya había forjado al Job que él quería, entonces le restituyó. Job perdió cosas importantes, muy importantes, pero jamás permitió que su vida fuera tocada. Esa se la preservó. Le dijo a Satanás: haz lo que tú quieras, pero respeta su vida. No toques su vida, esa es mía. Tu vida le pertenece a Dios. Por muy fuerte que sea la prueba, tu vida va a estar guardada en su mano.
Acuérdate algo, mira, las pruebas son para ser fortalecidos, no para ser derrotados. Si Dios nos mete el proceso, nos va a sacar. Si Dios empieza una obra de perfeccionamiento, la va a terminar. Entonces yo te quiero pedir algo para terminar. No te des por vencido. No te des por vencida. No, todavía no. No abandones, no te desesperes. Confía en el proceso. Confía en Dios. Porque suele suceder que así como repentinamente somos metidos en el proceso, así de esa misma manera, repentinamente, una vez que Él nos dé listos, nos saca, nos levanta, nos bendice y nos restituye. Te lo digo yo, que Dios me ha sacado de procesos bien complicados. Y aquí estoy todavía. Sigue adelante. Y me platicas, ¿te parece? Me platicas, me das testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Bueno, pues esto es lo que yo preparé para ti, esta ocasión, es lo que Dios me dio para ti. Ojalá que algo, un poco, mucho de lo que escuchaste se quede en tu corazón, que te sirva de trampolín, que te sirva de base, que haya bendecido tu corazón. Ojalá que hayas recibido una palabra que te fortalezca, una palabra que te sostenga en el proceso en el que sea que estés. Y pues adelante, Dios va a tomar el control de tu vida. Él está en el control de todas las cosas, aunque no lo sintamos. Muchas veces Job se sintió solo, pero Dios estaba ahí, así como está contigo y siempre va a estar contigo. Yo soy Absa, me despido por esta ocasión. Gracias por ver el video, gracias por quedarte hasta el final. Te pido que te suscribas al canal, que le des manita arriba, que lo compartas en tus redes sociales, que lo compartas con tus amigos, con tu familia, con tus hermanos en la iglesia, para que esta comunidad crezca, para que seamos cada vez más y que alcance a muchas personas que puedan ser bendecidos con lo que humildemente yo comparto. Eso es todo por mi parte. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente. Adiós.